Abran sus Biblias, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 4, meditando el buscar los senderos antiguos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de meditar en ella, de gloriarnos en la palabra viva y poderosa. Señor, ayúdanos a meditar, a aprender, a crecer y aplicar estas realidades. Es por eso, Señor, que te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos abras los ojos para ver verdaderamente, nos ayudes a oír tu palabra claramente y que permitas que nuestra mente y corazón puedan acordarse y grabar permanentemente tu palabra dentro de ellas. Y Señor, que tu Espíritu nos dé un fuego, una voluntad, un ardor para actuar conforme a estas verdades. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Una cosa que deberíamos de tener en mente antes de que empecemos a meternos a el texto es el por qué. Si se acuerdan, casi siempre que empezamos una nueva epístola, un nuevo libro, me gusta meditar en las razones por las cuales fue escrito esto. Obviamente, estamos empezando con la suposición de que esto fue escrito por Pedro. Siempre van a tener a aquellos que van a decir esto no fue escrito hasta 200, 300 años después. La realidad es que si vemos y verán a través del transcurso de estas próximas semanas qué tan interconectado está esta epístola con la primera. Es obvio que fue escrito. Hay argumentos, es que el griego es diferente de la última carta a esta, y sabemos que es porque en esos tiempos las cartas se podían escribir a través de un secretario, se llamaba el amanuenso. Un secretario, una secretaria, alguien que escribía las cartas, y la epístola de el primera de Pedro era Silvano. Entonces, si se acuerdan, termina primera de Pedro
diciendo, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano. Era Silvano el que escribió la epístola que estaba dictando Pedro. Era el amanuenso de Pedro. Pedro escogió a alguien más para escribir esta epístola, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fue escrita esta? Y tenemos que tener en mente también la realidad de que esta epístola también fue escrita aún más cerca de la muerte de Pedro. Sí, la primera estaba ya cuando Pedro estaba en prisión y estaba cerca de morir. Esta está aún más cerca. Y la respuesta era para combatir falsa doctrina, herejía. Lo que estaba combatiendo era un tipo de gnosticismo nuevo, o un tipo de gnosticismo, una forma muy nueva, pequeña, primitiva de gnosticismo. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a la nevería de Baskin Robbins. Pero lo famoso del Baskin Robbins es que tiene 31 sabores. Tienen aún en el nombre el número 31. Y dicen, tenemos 31 diferentes sabores de nieve. Y la realidad es que las herejías son como esa nevería. Hay más sabores de falsas doctrinas de los que podemos imaginar. Hay miles de diferentes doctrinas falsas, cada uno enseñando una y otra cosa, pero siempre tienen algo en común, y eso es que siempre están tratando de infectar y afectar a los cristianos. Es por eso que la primera epístola de Pedro trataba de el equipar las mentes de uno, del prepararse reconociendo que hay guerra real. Hay una guerra para sus mentes. Hay una guerra para las mentes de sus hijos, de sus hijas y de sus nietos y nietas. La hay. No hay neutralidad. El mundo o Dios. Alguien va a indoctrinar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, nietas y a usted mismo. Y Pedro dice que el cristiano tiene una mente sobria para reconocer esta realidad. Y hay muchas veces que hay un sabor, hay un tipo de cosa que suena cristiana, pero es más cristina que cristiana. Suena como la misma palabra, pero no es lo mismo. Y se requiere conocimiento. No vamos a meternos completamente en esto, pero si ven en el segundo capítulo de esta epístola, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales, ¿qué hacían? Encubiertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro está escribiendo aquí para combatir a estos falsos maestros. En el versículo 10, especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Los que están diciendo, oye,
No caigas bajo la trampa de los apóstoles y esto de la ley. Eres libre. Nosotros sabemos algo mejor. La realidad es que este tipo de herejía siempre ha sido algo que he estado. Y es algo seductor, porque ofrece algo secreto, susurra en el oído. Dice, nosotros sabemos algo que nadie más sabe. Lo único que tienes que hacer es ser parte de nuestro grupo. Somos más libres, más inteligentes, tenemos una doctrina más buena, mejor. Eran carnales. Muchas veces hablaban con palabras muy de color de rosa. Hablaban con palabras perfumadas, pero eran arrogantes y cínicos. Odiaban, como dijo Pedro, la autoridad. Y no nada más la autoridad, pero como ya hemos leído, odiaban y negaban aún a Jesucristo mismo. Odiaban a los apóstoles y aún a Cristo mismo negaban. Se burlaban aún de la segunda venida de Cristo. Así que la pregunta viene siendo, ¿cómo se supone que alguien se prepara? ¿Cómo se prepara el cristiano para combatir estas herejías? Pues obviamente les di una gran ayuda en el título del mensaje. Buscando los senderos antiguos. Buscando los senderos antiguos. ¿Cómo respondemos a la herejía? Si se acuerdan, había ese ejemplo hace tiempo, esta ilustración de cómo reconocemos o cómo entrenaba la agencia de los Estados Unidos a los agentes para reconocer este dinero falso. Y si se acuerdan, les dije que la manera en la que lo hacían no era tratando de demostrarles las 500,000 diferentes maneras de imprimir dinero falso, ¿verdad? No, era familiarizando a cada uno de sus agentes con el artículo genuino. Con el artículo genuino. Que haya un conocimiento tan íntimo con el billete verdadero que puedan reconocer la falsedad inmediatamente. Así que, ¿qué es lo que Pedro quiere o está diciendo es lo necesario? ¿Y por qué estamos regresando a senderos antiguos? Dice Pedro en el versículo 12, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya lo sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos como recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es eminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. En corto, básicamente, Pedro dice, miren, estoy por morir. Y me escribieron una carta diciéndome, están estas personas aquí y tienen esta doctrina y nos están diciendo estas cosas y nos están diciendo que ni tenemos que preocuparnos de la segunda venida de Cristo y que no tenemos que preocuparnos de esto, y que de hecho ellos tienen una mejor doctrina y saben mejor de esto y saben mejor del otro. ¿Qué hacemos? Ayúdanos, por favor, porque se están confundiendo algunos hermanos más débiles y hasta otros que no están tan débiles. Y Pedro básicamente responde diciéndoles, la mejor manera en la que puedo hacer es recordándoles cosas que ya saben. No les voy a dar una doctrina nueva.
No les voy a dar información nueva cosa, nueva doctrina. No, voy a recordarles estas cosas aunque vosotros ya las sabéis. De hecho, lo considero justo el recordarles, estimulándolos, recordándoles estas cosas mientras estoy vivo. No quiero que se olviden de los fundamentales, de las cosas más básicas a la vida cristiana. Dice en la última parte del versículo 15, para que podáis recordar estas cosas, para que después de mi partida podáis recordar estas cosas. El punto es que puedan acordarse estas cosas. Y eso es una de las cosas que siempre pueden ir sabiendo. ¿Qué diferencia la doctrina verdadera de la doctrina falsa? La doctrina falsa casi siempre va a venir con novedades. Casi siempre va a venir con algo nuevo, nueva doctrina, nueva revelación, nuevo sabor, nuevo X. Es el llamado de la palabra de Dios que tenemos desde Jeremías. Vayan a Jeremías 6:16. Eso es lo que tenemos aquí en el título. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la respuesta de la gente de Dios? Pero dijeron: no andaremos en él. Este es el llamado, igual como Jeremías llamó a la gente de Dios. Así ha dicho Dios, así dice el Señor: paren, cesen. No traten de andar riendo, moviendo. Alto un momento. Quieto, calmado. Y miren, sean atentos. Pregunten por los senderos antiguos. Pero ¿cómo respondieron? No lo haremos. No escucharemos. Esa inactividad de la cual Pedro estaba dando advertencias en Primera de Pedro continúa. Esa inactividad de la que la palabra de Dios dice una y otra vez: sea activo, ten mente sobria, haz. La palabra de Dios está llena de eso. Quédate despierto, haz. Sé sobrio de mente, sé alerta, activo, camina en santidad, sé santo como yo soy santo, camina como soldado, persevera hasta el fin. Pero la realidad es que la inactividad, la asidia, es demasiado común. Es más fácil mejor no hacer nada. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántos de aquellos que llegan a ser cristianos y ya son viejitos han escuchado las verdades bíblicas una y otra vez? Y porque la han escuchado una y otra vez, llegan al punto: ay, escuché esto. Otra vez la resurrección. ¿Dónde está el gozo? No, eso es para los que apenas llegaron en Cristo, hermano. Llevo 70 años en la fe. Pues obviamente no tanto.
Pero es que ya sé esto, hermano. Oh, aquí estamos otra vez, otro mensaje sobre X. Sin embargo, miren, es lo único que es necesario. Miren al mundo alrededor de nosotros. Vean el fruto del cristianismo moderno. Vean los errores a los que están cayendo los cristianos, bebés. ¿Cuántos pastores han caído en esa misma trampa? ¿Cuántos han crecido en ese mismo ambiente y fueron y estudiaron y llegaron a ser pastores y están estresados? Porque ya hemos hablado de cómo es que la palabra de Dios dice que uno tiene que pastorear, ¿verdad? Y hemos hablado del beneficio para ustedes de un pastor que pastorea conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué del pastor que piensa que tiene que encontrar nuevas maneras creativas de presentar las mismas verdades viejas? Y termina dañando ¿a quién? A las ovejas. ¿Por qué? Y como otro año pasó, ya estamos acercándonos a la Pascua. ¿Cómo voy a ser divertido una vez más? La resurrección, ¿divertido? ¿Novedad? He hablado con jóvenes, hermanos, y les he dicho, mi hermano, si la realidad de que el Salvador vive, resucitó, hay esperanza, no hacen nada a los que están sentados el día de resurrección, cuando estamos celebrando la resurrección de Cristo. Ninguna novedad, ningunas luces y máquinas de humo va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué creen que las escrituras repiten una y otra y otra y otra vez las mismas verdades? Piensen por un momento. Hemos visto en Santiago y en Primera de Pedro las mismas realidades de tribulaciones. Cómo tratamos con tribulaciones y con diversas pruebas. ¿Cuál es la exhortación que hemos tenido? Que hemos de tratar con estas cosas con gozo, ¿verdad? De ir a Cristo, buscar primero a Dios, aún en medio de tribulaciones, que Dios mismo nos ha dado estas pruebas para que seamos perfeccionados, para que maduremos en Cristo, para que sirva, para que nuestra mente vea a la eternidad, a la corona que Él nos ha dado, como dijo Santiago, o que veamos por delante a la herencia incorruptible, como dijo Pedro, que Dios mismo ha guardado. Es la misma cosa, dicho en lenguaje un poco diferente. Hay problema, hay tribulación, hay fuego. Dios lo está haciendo, y en ambos la misma esperanza, la eternidad y Dios, las mismas verdades, diferente énfasis, pero la misma recompensa en la gloria. Estar en la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades fundamentales siendo enfatizadas una y otra vez. Mira a Cristo para fuerza. Mira a Cristo para un ejemplo como el arquetipo para ser emulado. Mira a Cristo para la esperanza en medio de tribulaciones. Mira a Cristo porque Él vendrá. Es por esto que las escrituras dicen que tenemos que
tenemos que buscar, preguntar por los senderos antiguos. No son las novedades del mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo cambia. Las doctrinas humanas cambian. Todo perece en este mundo, pero la palabra de Dios no perecerá. Es lo que nunca cambia. Tenemos en nuestras manos algo que no cambia. El estándar inmutable. La regla para usar y medir todo en nuestra vida. Hay un reposo para nuestras mentes en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, cuando nuestras mentes están saturadas con la palabra de Dios, cuando sale de cada aspecto de nuestras vidas las escrituras. ¿Se acuerdan de ese dicho? Que yo quiero que cuando un mosquito me pique, se vaya volando, entonando, hay poder sin igual poder en la sangre, llenos. El estar tan llenos de las escrituras, de que en cualquier momento estamos pensando en un versículo, estamos pensando en algo de la Biblia. Algo está pasando y nos recuerda de este versículo o de esta historia en la Biblia o de esta ilustración o de esta parábola. Eso es lo que es pedido, mandado en la palabra de Dios, que hemos de amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, con todo, absolutamente todo, ejerciendo toda fuerza de voluntad en las disciplinas bíblicas para que podamos hacerlo. Cristo nos ha dado mandamiento de acordarnos de su muerte hasta que Él venga. Y lo hacemos cuando participamos en la cena del Señor. Nos acordamos la vida perfecta que Él vivió en amor y obediencia al Padre. El perfecto ejemplo de una vida de un siervo y de cómo servir. El sacrificio perfecto por el cual nosotros, los imperfectos, tenemos justicia o somos contados justos ante el Padre. La perfecta victoria de la resurrección, por la cual cada uno de nosotros tenemos la esperanza de esa misma resurrección. Pero ninguna de estas cosas se puede saber si no sabemos las cosas fundamentales de la fe. Y estamos hablando literalmente lo más fundamental, las verdades de la vida, muerte, resurrección y ascensión. La promesa cumplida en Cristo del profeta, sacerdote y rey, y que Él regresará. Nos acordamos de estas verdades cada vez que participamos en la cena del Señor. Cada domingo nos acordamos de estas verdades bíblicas, igual como Jeremías llamó. Nos acordamos de estas verdades antiguas, del sendero antiguo, del buen camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? Cristo, ¿verdad? Él es el camino.
O sea, aquí está la respuesta. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es, o podríamos decir, quién es el buen camino? Jesucristo. Andad por él, ir en pos de él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descanso en sus almas? ¿No se cansan? ¿No se desesperan? ¿No se hartan? No tienen unos días donde es más que suficiente con los problemas del día, con los estreses cotidianos, familiares. Tenemos a un redentor que dijo, ven a mí, dame tus cargas. Dame tus cargas, búscame y me hallarás, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la verdad es que falta disciplina. Y si no falta disciplina, falta el anhelo. Porque la verdad es que muchas veces no nos gusta la repetición, aun cuando es buena para nosotros. Nuestras mentes están diseñadas por Dios mismo para crecer en el contenido repetitivo. El pasar por la información una y otra vez en el cerebro fortalece las conexiones sinópticas de los nervios. La hermana Pam esta mañana dijo, no tengo la más leve idea por qué puedo memorizarme estos catequismos. Porque ella lo dijo como nuestra hermana Sada, casi palabra por palabra. Dice, y no tengo la más ligera idea. Y le dije a la hermana, es que usted le enseña a sus nietos y a sus nietas, es maestra para los nietos y nietas. Ella va y les enseña en la casa, les da clases. Digo, se la pasa pensando, repasando información, y ese proceso fortalece esas conexiones cerebrales. Dios diseñó eso. Así diseñó el cerebro. Cuando pasamos, ¿por qué? Porque es entonces cada año aprendemos más y más y más de la palabra de Dios, porque estamos en el mismo plan de lectura. No lo hemos cambiado. Podríamos tratar algo nuevo, un plan de 2 años o otro plan diferente, o regresar al plan de 5 días. Pero el plan cronológico, poner la información en una manera fácil de entender, poner la información en eventos sucesivos, y aparte de eso, ya vamos para casi 4 años, 5 años con el mismo plan. Ya está en nuestra mente, ya sabemos ciertas cosas van a pasar. Y cada año que leemos lo mismo, nuestra mente se enfoca en otra parte. Pero lo que no creo que están realizando es que al mismo tiempo se está fortaleciendo la misma información del año pasado. Lo que leyeron el año pasado, ya me acuerdo, sí me acuerdo de esto del año pasado. Y cada año es más. Igual con el catequismo. Cada vez la información es lo mismo, es lo que tenemos. Cada vez que leemos la palabra de Dios, tenemos la misma historia, estamos yendo sobre las mismas partes, la misma información. Es por eso que nosotros, como una congregación, visitamos en nuestra mente la realidad de la encarnación cada temporada de Adviento. Nos acordamos de la propiciación, de la muerte,
de la resurrección, de la ascensión de nuestro Señor cada Pascua. Ya viene ese tiempo. Ya viene el tiempo donde vamos a estar aquí a las 5 de la mañana con necesidad de café y unos panecitos, acordándonos un domingo más, un año más, ¿de cuál realidad? Del Dios que adoramos, el Señor que nos redimió, no está muerto. Lo cantamos cada año. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Es la verdad. Es la verdad. Porque creemos sinceramente, realmente que es necesario, es para nuestra edificación el regresar a estas realidades fundamentales cada año. No sería nada para mí como una persona el simplemente continuar. Continuamos en segunda de Pedro y segunda de Pedro y segunda de Pedro y segunda de Pedro, y vino y pasó el día de la Pascua y continuamos en segunda de Pedro y llegaremos a meditar en la Pascua cuando estemos en Lucas, ¿verdad? Pero no. Ahora viene la pregunta, o debería de venir. Ok, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Muéstreme, pastor, de dónde viene esta verdad. Me está diciendo que es beneficioso para mi alma el buscar los senderos antiguos y que ustedes como pastores basan en las escrituras esto, y que por eso tenemos el día de resurrección en la Pascua, y que por eso tenemos nuestra temporada de Adviento. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a ir a varios textos. Vamos primero a Deuteronomio 4, versículo 9. Para ver dónde es que la palabra de Dios nos dice que no es bueno que nos olvidemos. Deuteronomio 4, versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma, ¿con qué? Con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber ¿a quién? A tus hijos y a tus nietos. Podríamos honestamente con eso y ya está, ¿verdad? No, pero no vamos a parar nada más ahí. Pero quiero que veamos eso. Estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dice, por cuando cuídate y guarda tu alma. Guarda tu alma con diligencia. Noten por favor que no dice que Dios va a guardar tu alma. Sí hay versículos que dicen eso, ¿verdad? Y los conocemos. Pero siempre hay acción requerida de Dios de nuestra parte. No hay una fe sin obras de fe. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides, porque somos olvidadizos, de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Es nuestro trabajo el hacer saber a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra de Dios. Piensen en qué tan diferente es eso a la mentalidad de los cristianos modernos. No les puedo decir cuántas veces cuando estaba en México yo escuché a mamás y a papás cristianos decirles, el pastor, es el trabajo del pastor enseñarles. O es el trabajo de la maestra o el maestro de la escuela dominical
el enseñarles esto o esto otro de la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. Esa es una de las razones por la cual nosotros como una iglesia fuimos al modelo de integración familiar. Que esté aquí toda la familia. Que la palabra de Dios dice que los pastores equipen a mamá y a papá para que mamá y papá puedan hacer esto. Hacer saber a los hijos y a los nietos las cosas de Dios. El mismo capítulo, vayan al versículo 23. El mismo capítulo, versículo 23. Guardaos pues, no sea que olvidéis que el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Guardaos. Acción, acción, acción. No existe inactividad. Ten cuidado, guarda tu alma. Guardaos pues que no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. ¿Qué es lo que celebramos cada domingo? El nuevo pacto. Somos miembros del nuevo pacto. Que nunca se olvide que usted es miembro del nuevo pacto. Eso significa algo. Son redimidos por la sangre de Cristo. No salgan como idólatras. No se hagan ídolos de las cosas del mundo. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vayan a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. A cargo de que no nos olvidemos, de que nos acordemos siempre de los mandamientos, de que regresemos a lo que Dios ya ha dicho. Capítulo 17, empezando del versículo 37 al versículo 39. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre. Y no temeréis a otros dioses, y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. Salmo 78. Salmo 78, versículos 5 al 7. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer y estos
se levantaron y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. En ese mismo salmo, versículos 40 al 43. ¿Cuántas veces se rebelaron contra ti en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. ¿No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán? No se acordaron, se olvidaron. Y hay cristianos que viven igualmente. Salmo 103, versículos 1 y 2. Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 119, versículo 61. Salmo 119, versículo 61. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Cautivos, encarcelados. El pastor James White, el doctor James White, que escribió el libro La Trinidad Olvidada, dijo, lo ha dicho por años, ¿verdad? Pero dijo también esta última semana, tuvo una Biblia hermosa, azul, con piel de cabra o no sé, pero era una Biblia bien fina, esas que casi, así que yo ni puedo ni tocar porque ya es un precio así, más a saque así. Pero la detuvo y dijo, esto no sirve si no lo tienen aquí. Dijo, jóvenes, ya no puedo memorizar como cuando estaba yo más joven. Dice, yo no creo que si nos metan a la cárcel en los años venideros, nos permitan una Biblia. Si nos metieran a la cárcel ahorita, ¿cuántos versículos de la Biblia tenemos para sostenernos? ¿Cuánta Biblia existe en tu cerebro para fortalecerte en esa tribulación? ¿Cuántos días, meses, años de Biblia tienen? Si somos honestos, hay muchos que vamos a decir, hermano, en el momento en el que dijo días ya sobrepasó mi capacidad, ¿verdad? Ahora tenemos metas, llenarnos. Es por eso que es tan importante el regresar a estas realidades. No vamos a continuar, pero hay muchos más versículos. Todos estos y más son la razón por la cual regresamos a estas mismas realidades, porque la palabra de Dios nos llama una y otra vez a no olvidarnos. Y hay una realidad que sobrepasa todo, que no podemos olvidarnos, y eso es que Cristo vino, Él se encarnó, Él murió por nosotros y Él resucitó. Y Dios nos conoce. Dios sabe que somos gente olvidadiza. Él sabe que la carne nos gana. Y es por eso que sin cesar nos llama una y otra vez a habitar en su palabra, a saturarnos
una y otra vez en las gloriosas realidades de la palabra de Dios, de sus leyes, para que nosotros podamos crecer, porque es beneficioso para nosotros. ¿Qué le podemos dar a Dios? Todo le pertenece a Él. Aún nuestra vida le pertenece a Él. Él nos da todo. Bien dijo nuestra hermana Zaida en la clase de 1689. Regresamos a lo mismo. Él nos da todo. Aún la fe que tenemos, Él nos la dio. Es supremamente beneficioso el que nos familiaricemos constantemente con la verdad de la palabra de Dios, para que podamos discernir entre la verdad y la media mentira. Imagínense por un momento si el hermano Aarón no hubiera parado esta tarde donde él paró. En esa distinción de la unión hipostática. Nada más en esa cosita llegamos a herejía, porque ese no es el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Nada más en eso. No se trata de ser la persona más inteligente de la Biblia del mundo. Es simplemente saber suficiente de los fundamentos bíblicos, de las verdades centrales, que cuando alguien venga con una payasada es reconocible inmediatamente. Esa es la herencia que tenemos que dar. Las guerras que peleamos contra el león rugiente, ese es el legado que damos a nuestros hijos, a nuestros nietos y nietas. La verdad es que nunca dejaremos o creceremos o maduraremos a un nivel donde no necesitamos el evangelio. Esa es la verdad. El pastor Paul Washer dijo: honestamente, mis hermanos, no sé por qué se pierden tantos en la escatología. Dice, hay tanta profundidad al pie de la cruz que podemos pasar eternidad de eternidades ahí y no poder llegar a la profundidad de ahí. Nunca podemos llegar a las profundidades de la completitud de la Escritura. Pero tenemos que tener una ansiedad desesperante dentro de nosotros, un hambre. De regresar a ser un agente del libro. Porque este mundo está lleno, repleto de imitadores, de falsos maestros, de engañadores, que tienen como su misión el tratar de destruir a todas las familias y a cada hogar cristiano que puedan. Y nosotros tenemos un llamado como reales sacerdotes de representar al Dios vivo. Con todo eso, como introducción, llegamos al versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Lo único que vamos a poder decir en literalmente el minuto que ya estamos más del tiempo es que el primer tema del que vamos a hablar es la fe. La fe que tenemos. ¿Qué de la fe? Esta fe es una fe
recibida. Es una fe recibida. Dios nos la dio. No es algo que nosotros obtenimos, es recibida, dada por Dios. Y ese va a ser parte de la meditación de la próxima semana, en lo que continuamos meditando, el regresar, buscando los senderos antiguos. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 5 a 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los hijos, hijas de Dios dicen, amén.